Disculpen los errores al editar las historias y hacer los videos. Intentaremos corregir las deficiencias para traerles las mejores historias. No duden en dejar sus comentarios, eso me ayudará a mejorar cada día. Gracias por estar aquí conmigo. El hombre pidió alojamiento en una casa y aprovechó para robarse a la muchacha. Tacho se hace de Maura. A fines del siglo XIX, cuando la sierra todavía hablaba más fuerte que la ciudad, mi abuelo, Tacho Camacho, no era aún el hombre temido por su rechazo a los catrines, sino un joven curtido por la leña, el machete y la negrura del carbón vegetal. Andaba con su cuadrilla por los montes cortando troncos y fabricando carbón. Cuando un día, casi cayendo la noche, al ver una casa al otro lado de una cerca de piedras, se le ocurrió pedir alojamiento. «¡Hey, compa! Soy Tacho Camacho. Ando fabricando carbón y quiero pedirte alojamiento por una noche para mí y mi cuadrilla», gritó con voz firme. Pero no lo dijo como quien suplica, sino como quien se presenta con dignidad, con el sombrero en la mano y los pies cansados, pero el orgullo bien puesto. Dicen que su voz retumbó entre las piedras como si viniera de un trueno. El hombre de la casa, que ya andaba cenando, se asomó desde el portal con una cuchara en la mano, lo miró de arriba abajo y sin decir palabra solo estiró el brazo y señaló el troje con el mentón. «Ahí está», dijo al fin, como si prestara la sombra de un árbol y no una noche bajo techo. Tacho y los suyos entraron, se acomodaron en el rincón menos polvoso y sacaron la cobija enrollada que siempre llevaban al hombro. Pasaron la noche como se duerme en el campo, con un ojo cerrado y el otro a medio abrir, porque uno pues nunca sabe. Nadie ha dicho si pagaron o no, pero conociendo la fama del dueño de casa, pues uno sospecha que no fue caridad. Lo más seguro es que hubo un trueque de por medio, unos puños de carbón, una promesa de leña, o tal vez unas monedas, porque en el rancho hasta el silencio tiene precio y las puertas no se abren nomás por buenos días. A la mañana siguiente el dueño se desperezó, se levantó medio arrastrando los guaraches y como si nada le dijo a su mujer: «Vieja, dile a la muchacha que me traiga un café». La mujer, que ya tenía la mirada más aguda que un machete de sierra, lo miró en seco y dijo: «Pues ¿cuál muchacha, viejo?». El hombre se quedó congelado como cuando se va la luz en plena cena. El color se le fue del rostro y los bigotes se entrecogieron del susto. Entonces, con la voz tronando como tormenta en loma seca, soltó la frase legendaria: «¡Ah, qué hijo de su madre! Ya se llevó a la muchacha». Y sin más preámbulo le gritó a dos de sus hijos: «Monten sus caballos y tráiganme a su hermana». Y así comenzó la verdadera historia. La muchacha, Maura Rosas, no estaba secuestrada ni amarrada a ninguna silla. Era una situación muy común en ese entonces. Muchos jóvenes no conocían otro método de hacerse de una pareja. De hecho, es lo que se esperaba. Había amanecido tranquila en Palo Verde. En casa, Maximina Chávez, madre de Tacho, ahí la recibió la vieja, sin escándalo, pero con ese ojo entrenado por la vida que no deja pasar una. «Muchacha, ¿de qué familia eres?», le preguntó, mientras la observaba con la sabiduría de quien ha criado vacas, hijos y secretos. Maura respondió con su voz apenas despierta, y entonces Maximina, al oír el apellido Rosas, casi se le caen los alfileres del moño. Se santiguó y palideció. Sabía bien de dónde venía esa sangre. Años de historias, de cuentos susurrados entre vecinas y de advertencias familiares resonaron en su cabeza. Sin perder la calma, pero con mucha prisa, abrió una cajita que tenía guardada como tesoro familiar. De ahí sacó unos aretes, luego anillos, pulseras, un collar, y le fue colgando joya por joya a la muchacha como si la estuviera preparando para una boda de emergencia o una visita del mismísimo Porfirio Díaz, como para que nadie dijera que había llegado desarreglada. Mientras eso pasaba, los hermanos de Maura cabalgaban rumbo a Palo Verde, con la furia de quien va a exigir respuestas, pero también con la esperanza de que todo se arregle sin tener que desenfundar machete o la pistola. El destino ya estaba echado. Cuando llegaron los hermanos de Maura, se encerraron con Tacho en el troje. Lo que se habló allí, pues quedó sellado, pero cuando salieron iban sonriendo, y con rumbo claro. Al volver a su casa le dijeron a su padre: «Uy, nuestra hermana se va a casar con un hombre muy rico». La tenían completamente enjollada como un aparador. Y además, pues no dijeron nada de que traían la alforja llena de puras monedas del 0720. Así, con la noche inesperada, unos aretes bien puestos y una alforja convincente, nació el matrimonio de Tacho Camacho y Maura Rosas. Y no solo eso. Desde entonces los hermanos de Maura tuvieron en Palo Verde una casa en donde ir cuando se les atoraba la carreta. El dinero del cuñado se volvió una institución. Duró más de 20 años y no se contaba como leyenda porque siempre fueron muy discretos. No le contaban a cualquiera. Y esa fue la otra cara del abuelo Tacho, el que antes de rechazar a los catrines
Supo cómo convencer hasta a los suegros más duros. El que sin saberlo, fundó una historia de alianzas, herencias inesperadas y oportunidades que le florecerían en Palo Verde. Una aldea donde cada piedra parece guardar un cuento y cada apellido una novela. Pasaron los días y como todo en los pueblos, las aguas se calmaron. Pero la historia quedó. Ya casados en 1900, Tacho y Maura comenzaron su vida juntos. Décadas más tarde, una anciana que visitó la casa de mis padres en los años 60, enterada de la muerte de Tacho en 1966, recordaba haber asistido a su boda. Había muchos regados, dijo, explicando que en aquel entonces, cuando el suelo del baile era puro polvo, se regaba con licor si había billete, o con agua si la cosa andaba más ajustada. O sea que allí había muchos regados, obviamente con licor. ¿Y cómo fue el matrimonio? Pues según mi padre, el hijo número 12, nacido en 1922, mi abuela solía decir con un resoplido entre dientes, no soporto este viejo hijo de su madre. Y no lo decía con odio, sino con la resignación tranquila de quien ya aprendió a vivir con el carácter del otro. Mi prima Virginia, que sí alcanzó a conocer a Maura, una vez me dijo que mi abuela tenía un novio antes de que a Tacho se la robara, que era un doctor, según ella. Pero para ser franco, a mí me parece más chisme de comadres. Un doctor en esas tierras en pleno siglo XIX era tan raro como encontrar hielo en la troje. Pero quién sabe, quizás fue eso lo que movió a mi abuelo a actuar rápido. Hola, ¿de dónde son ustedes? Cuéntanos en los comentarios. Si disfrutaron la historia, nos encantaría que le dieran like al video, dejaran un comentario y se suscribieran a nuestro canal. Su apoyo significa todo para nosotros. Gracias por ser parte de nuestro viaje.